Bienvenidos a este curso donde exploraremos un poquitico los patrones en los datos, hablaremos de aquellas características, ¿cierto? Aquella información que vamos a encontrar en los datos donde ya empezamos con esa parte de exploración. Y será interesante poder profundizar en esos conceptos básicos que serán de mucho interés. ¿Qué son los patrones en los datos? Son esas características de los patrones en los datos. Cuando hablamos de la exploración de datos, ¿a qué nos referimos con la exploración de datos? Como mencionamos en cursos anteriores, en videos anteriores, va a ser fundamental que identifiquemos patrones, que identifiquemos tendencias, que identifiquemos comportamientos entre dos, tres o más grupos de variables. ¿Por qué? Porque pues a partir de ellos vamos a poder realizar una predicción o vamos a poder anticipar el comportamiento futuro de una variable aleatoria que sea de nuestro interés. Vamos a tratar de poner un ejemplo. No sé, usted puede pensar no sé, digamos, en el área de compensación de una organización que está, pues, o el área de recursos humanos, pues, de una empresa que está eh, encargada de definir lo que sería, por ejemplo, el sueldo, el salario, el nivel de manera que sea un sueldo que sea competitivo para los empleados que entren a laborar en la organización. Entonces, para definir ese nivel, ese valor de sueldo, ese nivel de salario, es necesario revisar cómo está el entorno, revisar cómo están los sueldos para los puestos que son similares, considerando la experiencia, considerando la trayectoria, considerando el nivel del sueldo, considerando la zona geográfica, la ubicación geográfica. Eh, Obviamente, la idea es buscar que ese nivel de sueldo o ese sueldo sea competitivo de forma tal que sea atractivo de acuerdo al tipo de personas que la organización desea atraer. Entonces, si desea atraer personas que tengan determinados perfiles, pues deben buscar que ese sueldo sea pues atractivo. Un segundo ejemplo puede ser de mucho interés. Digamos que qué tan probable es que uno decida comprar un producto B, ¿cierto? Un producto cualquiera, dado que antes había comprado un producto, un producto A. Eso pues lo podrá identificar una organización, una empresa, cuando empieza a revisar esos patrones de comportamiento de compra de los clientes eh, que tienen unas características similares a lo que uno realiza precisamente también como cliente. Es decir, qué tipo de compra ha hecho, qué tipo de compra ha realizado, qué tipo de producto ha adquirido, por qué tipo de productos ha hecho más búsqueda o por qué tipo de productos se ha hecho las consultas. Para con base en ello, pues hacer, buscar, poder hacerle a uno una recomendación sobre qué producto uno puede adquirir. Digamos que eso es precisamente lo que realizan empresas como, por ejemplo, Amazon. Cuando le hacen una recomendación, cuando uno hace una búsqueda de un producto y ellos empiezan a hacer la recomendación de productos que eventualmente personas con intereses afines o con búsquedas similares han adquirido. Es decir, se está haciendo pues una recomendación con base en una exploración y con base en una revisión de datos para a partir de esa revisión de datos, ¿cierto? Definir una recomendación o una tendencia sobre posibles intereses o posible interés de compra, pues obviamente con base en esa información.
Eh, en este curso se pretende dar una guía para aprender, para utilizar esos modelos estadísticos básicos, esas herramientas computacionales como la que vamos a estar revisando aquí para realizar esa exploración de datos. Es decir, la idea es poder agrupar variables, identificar patrones, tendencias, identificar comportamientos entre esas variables, ¿cierto? Valores mínimos, valores máximos, poder establecer relaciones que sean importantes para a partir de ello predecir eso que llamaremos o que a lo que le diremos comportamientos futuros. Es muy importante que se comprenda que no vamos a encontrar una respuesta única o una respuesta correcta. Esto pues no se trata en realidad de eso. Se tendrá que estar realizando distintas formas de análisis, se tendrán que revisar distintas alternativas y a partir de ello revisarlo bajo distintos enfoques para poder ir mejorando ese proceso, trabajándolo en un proceso de mejoramiento continuo. O sea, se busca que esas exploraciones y esas revisiones nos lleven a ser más certeros cada vez. En esta lección, pues vamos a tratar de desarrollar una mejor y una mayor capacidad y en consecuencia, pues poder realizar mejores formas de análisis y tomar mejores decisiones. Bueno, aquí hablamos de el análisis de datos. Análisis de datos. Cuando nosotros hablamos del análisis de datos, pues una vez que se concluyen esas etapas de lo que es la recolección de información y el procesamiento de los datos, se inicia con una de las etapas más importantes, una de las fases de la investigación o del análisis de datos más importantes. El análisis de datos es lo que llamaríamos como esa actividad precedente para lo que viene, que es la interpretación. La interpretación se realiza en términos de los resultados de lo que se está investigando. Digamos que esa actividad consiste en establecer inferencias sobre las relaciones que se dan entre las variables que se están estudiando para poder obtener conclusiones, para poder hacer las recomendaciones. La interpretación podemos decir que se realiza generalmente en dos etapas. Una, donde se hace esa interpretación de las relaciones entre las variables y los datos pues, que las sustentan. Y la otra, que establece un significado con, digamos que cuando hablamos de establecer un significado, hablamos un poquitico ya más amplio en el sentido de la investigación, es decir, digamos, es como poder establecer el grado de generalización, donde ya uno entra a generalizar con base en ese significado de esa investigación. El propósito aquí es describir el comportamiento de una variable a partir de información correspondiente que está contenida pues, en un gran grupo, en una gran base de datos, en un gran banco de datos. Así, pues la información está conformada por esos datos que se encuentran en esas columnas, ¿cierto?, de ese banco de datos, y la principal característica de esos datos es su variabilidad, la gran cantidad de datos en esto que manejamos y que estamos tratando de entender, que es esa estrategia del Big Data, y que nos va a llevar a lo que es, en últimas, el análisis de datos, que significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos. Vamos a hablar un poco de lo que es la organización de los datos. Entre los sistemas para ordenar los datos se encuentran principalmente dos. Hay dos sistemas fundamentales. El uno es el que tiene que ver
con la distribución de frecuencias y el otro es el que tiene que ver con la representación gráfica. En este curso vamos a centrarnos principalmente en el que tiene que ver con la distribución de frecuencia. Vamos a tener un curso en el cual estaremos hablando de las representaciones gráficas, estaremos hablando de los gráficos por computador y en ese curso nos centraremos en el análisis de los gráficos. Aquí trabajaremos sobre lo que es la distribución de frecuencias. ¿Qué es la distribución de frecuencias? Bueno, pues comúnmente esa distribución de frecuencias se le llama o se le conoce como tabla de frecuencias y se utiliza para hacer una presentación de los datos provenientes de observaciones que se realizan en un estudio. Y para esto, pues la idea es establecer un orden mediante la división en clases y el registro de la cantidad de observaciones correspondientes a una clase en particular. Entonces, se toma la información de esa clase y se empieza a establecer esa cantidad de observaciones. ¿Esto qué? Pues esto facilita la realización de un mejor análisis, ¿cierto? Una interpretación de esas características que describen y que no son evidentes en los conjuntos de datos en bruto o esos conjuntos de datos que tenemos en procesar. Una distribución de frecuencias constituye una tabla en el ámbito de lo que sería la investigación. La distribución de frecuencias puede ser simple, ¿cierto? O puede ser una distribución de frecuencias agrupada. La simple es una tabla que se constituye con base digamos, en los siguientes datos como la clase o la variable, los valores que pueden ser valores numéricos en orden ascendente o descendente, tabulaciones o marcas de recuento y frecuencia, como la que vemos en pantalla. Y la distribución de frecuencia agrupada que se utiliza cuando el número de variables es muy grande o se tiene una variable continua y para este caso pues hay que definir clases y en las clases se agrupan valores, intervalos de la misma amplitud y se calcula la frecuencia correspondiente. En el ejemplo, pues encontramos una calificación, hay una tabulación que nos dice en la tabulación cuántos, digamos, estudiantes tuvieron esa calificación y la frecuencia me dice finalmente cuál fue el valor total de estudiantes que encontramos con la calificación. Entonces, esta distribución de frecuencias es una herramienta bastante útil cuando nosotros vamos a hacer todo ese trabajo de organización de los datos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las tendencias. A menudo nosotros lo que hacemos es recopilar datos para poder encontrar patrones, para poder encontrar patrones en esos datos. Podemos decir que patrones, podríamos hablar, por ejemplo, números que tienen una tendencia, esa tendencia es una tendencia que va hacia arriba, o si podemos encontrar algún tipo de correlación entre dos conjuntos de datos numéricos. Dependiendo de los datos y de los patrones, a veces podemos ver que ese patrón está en una presentación, bien sea una presentación que se puede dar de forma tabular o una representación sencilla de los datos. Otras veces ayuda muchísimo visualizar esos datos de una manera un poco más gráfica. Aquí vamos a explorar ejemplos de patrones que podemos encontrar en los datos que nos rodean. Bueno, entonces, aquí empezaremos con lo que son las tendencias y vamos a hablar un poco de detectar tendencias. Consideren los datos que están, ¿cierto? Que están viendo ustedes en pantalla. Entonces, estos datos son datos que son extraídos de Gantminder y nos habla, por ejemplo, de los datos que
referentes a las mujeres, a la cantidad de bebés que hay por mujer en particular en Senegal. Entonces, tomamos la República de Senegal. En este caso, los números, como se puede ver, los números decrecen. Hablábamos de que más o menos en los años de los 80, 1980, la cantidad de bebés por mujer era 7,4. Ya para 1989 hablamos de 6,8, 1998 5,5, en el 2007 hablamos de 5 bebés por mujer y en el 2016 estaríamos hablando de 4,3. Estos son datos aproximados tomados de Gantminder. Cuando miramos aquí, pues vemos que hay una tendencia a la baja, hay una tendencia descendente. Y esto también lo podemos reflejar a partir de la información gráfica o la información visual que también representa esa tendencia. Ahora vamos a considerar datos, por ejemplo, sobre la esperanza de vida. Entonces, la siguiente información, el siguiente cuadro está mostrando la esperanza de vida en Albania. En este caso, los números aumentan de manera constante década a década. Hablamos de 1947, esperanza de vida era 37 años, 1954 la esperanza de vida es 54 años en Albania, en 1961 estamos hablando de una esperanza de vida de 60 años hasta, digamos, 1989, que es el registro que se tomó aquí, todo esto es de Gantminder. Se está hablando de una esperanza de vida de 72 años. Entonces, como vemos, se puede apreciar una tendencia ascendente y eso también lo refleja la gráfica que ustedes ven. Es una gráfica, la gráfica verde es una gráfica que nos está mostrando que claramente esos números están aumentando. Vamos a intentar identificar tendencias ascendentes y descendentes, digamos, en la gráfica, como en una gráfica de series de tiempo. En estas gráficas que vemos de Gantminder se visualizan los bebés, ¿cierto? Y se visualiza la expectativa de vida. Nosotros podemos utilizar los datos tanto a nivel numérico en las tablas, pero la información visual que se da a partir de las gráficas es una información que es bastante contundente, es impactante y acompaña muy bien las cifras numéricas. Hablamos ahora de fluctuaciones. Bueno, en esta gráfica vamos a ver una gran variación a lo largo del tiempo. Incluyendo caídas, unas caídas por época como más o menos de Navidad, de inicio de año, ¿cierto? Donde ustedes pueden apreciar que hay un comportamiento que muestra un aumento bastante claro que se da a lo largo del tiempo. Sin embargo, ese comportamiento no se ve absolutamente parejo, sino que se ve que tiene picos arriba, picos abajo. Entonces, hablamos de fluctuaciones. Esas fluctuaciones es cuando estamos tratando con datos como estos, pues que son datos que fluctúan. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer nosotros es calcular una recta de tendencia. Y lo que hacemos es superponer esa recta en la gráfica. De manera que cuando hacemos eso, al superponer esa recta sobre la gráfica, es como si estuviéramos pidiéndole pues a una aplicación de gráficas que se encargara de poner esa recta por nosotros. Esa recta de tendencia nos ayuda a suavizar un poquito los datos, ¿cierto? Y hacer que esa tendencia general sea mucho más clara si es que hay una tendencia general, como por ejemplo en la gráfica. En la gráfica podemos apreciar que definitivamente hay una tendencia. Esa recta, que llamamos recta, la recta de tendencia, muestra una tendencia ascendente,
muy clara qué es lo que esperábamos que se diera con base en la información, en ese análisis primero visual que hicimos. Ayuda a que elijamos visualizar los datos a lo largo de un periodo de tiempo, eh, que generalmente puede ser un periodo de tiempo largo, ya que esos datos fluctúan de manera estacional durante todo el año. Siempre que analicemos y visualicemos datos, debemos considerar formas de recopilar los datos que son causa de fluctuaciones. Para datos, digamos, que están basados en el tiempo, a menudo podemos tener fluctuaciones a lo largo, digamos, por ejemplo, puede ser de la semana o a lo largo del mes, debido a diferencias que se dan entre la semana y el fin de semana. Entonces, por eso se pueden dar esas fluctuaciones o esas fluctuaciones estacionales, como esos picos que se pueden dar, por ejemplo, en diciembre y en enero. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de entrar a tomar un curso online, entonces en las épocas de diciembre y de enero, finales de diciembre, finales de enero, podemos ver un decremento, ¿cierto? Pues porque las personas están más interesadas en otro tipo de actividades en sus vacaciones que en entrar a tomar un curso. Bueno, vamos a plantear aquí una actividad, ¿cierto? Esta gráfica que ustedes ven muestra unos datos supuestos de acceso a un sitio web, y esa información está dada entre mayo de 2017 a enero de 2018. Entonces, por favor, tómense su tiempo y revisen muy bien esta gráfica que estamos poniendo aquí en este momento en pantalla. Revísenla muy bien. Miren, por favor, los datos que están especificados. Miren el comportamiento de la gráfica. Y ahora vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué tendencias pueden apreciarse en la gráfica anterior? Entonces, viene nuestra primera opción. Hay dos tendencias. Una descendente entre enero y mayo y otra ascendente entre mayo y junio. Esa es la primera opción. Segunda opción, hay dos tendencias. Una ascendente entre enero y mediados de mayo y la otra descendente de mediados de mayo a junio. Tercera opción, se presenta una tendencia ascendente. Cuarta opción, se presenta una tendencia descendente. Entonces, vamos a mirar cuál sería la respuesta correcta con base en la información que tenemos acá. Entonces, vamos a retomar nuestra gráfica y vamos a ver que vamos a encontrar, en realidad, ¿cierto? Vamos a encontrar la siguiente información. Vemos que entre julio de 2017 y diciembre de 2017 se presenta una tendencia ascendente. Entonces, entre julio de 2017 y diciembre de 2017 hay una tendencia ascendente. Si luego miramos desde diciembre de 2017, es decir, ya empezando enero de 2018, vemos que empieza a presentarse una tendencia descendente. No tenemos información sobre febrero, no tenemos información sobre marzo, pero con lo que estamos viendo parece que esa tendencia tiende a seguir, o por lo menos mantenerse de una forma moderada. Por lo cual podemos hablar de que aquí se presentan dos tendencias. Una tendencia ascendente entre julio y diciembre y una tendencia descendente después de diciembre de 2017. Ahora, para ampliar información, vamos a hablar sobre
los siguientes sitios. Watson Analytics, un sitio bastante interesante donde pueden encontrar muchísima información sobre toda esta parte de análisis de datos con herramientas de última tendencia, con los últimos avances incorporados, inteligencia artificial a lo que es la analítica. Series de tiempo es un tema muy interesante, el análisis de las series de tiempo desde el punto de vista matemático, investigación de comportamientos, técnicas y metodologías, que también tiene su componente psicológico, entrar un poquitico en eso que es el consumidor y donde vamos a encontrar también unas muy buenas pautas. Con esta lección entramos en la parte de lo que es la exploración de datos, donde la idea fundamental es que podamos identificar esos patrones, esas tendencias, esos comportamientos que se pueden dar en los datos. Pretendemos aquí en esta lección que esas bases de lo que es las tendencias y los comportamientos, pues haya podido llegar a ustedes de una buena forma y sobre todo, como siempre, sembrar esa inquietud para que ustedes puedan seguir explorando y puedan seguir avanzando en esta temática tan interesante.